Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche acá en Uniradio en la 107.7 FM. Estamos emocionados por un montón de causas. Es el último programa de esta nueva temporada. Este programa ya lleva 3 temporadas en Uniradio, luego de las 7 que hizo en la queridísima Neo FM de Sevilla, allá en España. Un programa que nació además de algo que vamos a hacer hoy, que es nació como un encuentro entre escritores, artistas, allá en España, organizada por la Casa del Libro, entre artistas de diferentes orígenes, nacionalidades y culturas, una especie de encuentro para hacer una charla totalmente informal, improvisada, una entrevista salvaje, como bien dice muchos de los piques que tenemos acá en Uniradio. Y hoy es un día tremendamente especial, además porque nos estamos conectando con Colombia, con el admiradísimo Efrén Giraldo, que lo tenemos del otro lado de esta línea. Efrén, ¿cómo estás? Hola Joaquín, muy bien, ¿vos qué tal? ¿Cómo vas? Bien. No te pregunté en qué ciudad estás. Sé que Colombia, pero no te pregunté si en qué estás. Estoy en Medellín Medellín. y por eso el vos, que nos acerca mucho a ustedes también. Ah, bien, claro, claro, qué pequeño, hermoso detalle. A Efraín lo conocimos, tuvimos la suerte de conocerlo porque hemos estado recomendando esta belleza de libro que se llama Sumario de Plantas Oficiosas, un ensayo sobre la memoria de la flora, que es un libro que obtuvo el premio de no ficción latinoamericana independiente el 2022 y que tenemos la suerte de poder conseguir con mucha facilidad acá en Uruguay porque lo editó Criatura Editora, una editorial hermosa que querés mucho, que hace unos libros maravillosos y que tiene un ojo aparte para los escritores exquisito. Entonces, cuando vimos nos llamó la atención y aparte eh, fomentamos el tema de la lectura de los ensayos, porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo estoy tan cansado de escuchar bolazos y gente que habla por hablar, que cuando uno encuentra un ensayo trabajado y respaldado, uno dice, uy, qué placer para nuestro cerebro. Contame, Efren, además, bueno, sos docente de la universidad, aparte, me encanta tu biografía, escritor, curador, jardinero, y profesor de la universidad. Contame un poco el proceso, por dónde iniciaste, porque ya tenés una carrera literaria consolidada, y en qué momento te sentaste y dije, voy a hacer un ensayo sobre plantas. Pues mira, eso ocurrió en pandemia, estábamos en plena pandemia y tuve la fortuna de vivir ese tiempo en las afueras de la ciudad, en un pueblo que está cerca de Medellín, eh, en el oriente de la ciudad. Y tuvimos la oportunidad de estar en un lugar campestre con mi familia, bueno, todo este tiempo y allí en esas condiciones un poquito Claro. extrañas, un poquito extremas de confinamiento. En Colombia, pues empezamos a vivir el encierro en marzo más o menos. Me imagino que en Uruguay también, Igual, pues igual, exactamente igual. 13 de marzo. lo Lo tengo recordás, grabado ¿verdad? porque yo estaba dando clase en la universidad y me acuerdo que entra la catedrática y dice, todos para la casa, era el curso de introducción a la odontología donde doy clase yo. Y ahí pensamos que nos íbamos por 15 días y terminó siendo... Increíble, fue muy Sí, impresionante. Entonces, bueno, después de un tiempo, aquí empezamos a hacer un jardín, a llevar una huerta y empecé a leer muchos libros que tenían que ver con plantas. Era como una oportunidad nueva claro. y empezó por ahí la idea. Luego, pues, está pues la anécdota que dispara la escritura del libro y es que una amiga, colega, me envía una noticia que decía que en Colombia había un par de árboles sobrevivientes de Hiroshima. Y bueno, la noticia, digamos así leída, era un poquito sorprendente. Y luego, pues averiguando un poco, pues me di cuenta que se trataba de una fundación que en Japón recolectaba las semillas de los árboles que habían sobrevivido a los bombardeos. Estos árboles en Japón son objeto de una protección especial Claro. del Estado, son patrimoniales. Y bueno, digamos como una especie de acción, como de buena voluntad con el mundo, esta fundación enviaba plántulas, árboles pequeños a distintos países.
el artículo de la BBC contaba que en Colombia había dos árboles de esos o tres y que uno estaba en mi universidad. Uh, Entonces era un poco extraño porque yo nunca vi el árbol, no sabía que estaba ahí. Más alarmante era darse cuenta de que el árbol llevaba 10 años allí. ah, Entonces, bueno, esa idea de que había como un árbol en alguna parte, un árbol con historia, me pareció bien conmovedora. sí, claro, Y bueno, empecé a escribir un poco sobre eso, luego me interesó la relación que los escritores tenían con la jardinería y con los herbarios. Y bueno, caí en el herbario de Emily Dickinson y ese fue tal vez el primer texto del libro, el texto sobre el herbario de Emily Dickinson. Y luego el libro se fue convirtiendo como en una especie de diario de pandemia, claro. como donde contaba cosas que estaban ocurriendo en mi familia, Claro. recuperando A mí anécdotas me familiares. pareció exactamente eso que estás contando, un libro como con muchas dimensiones, ¿no? De hecho, me ha pasado que hicimos un spot, recomendamos libros nosotros para el canal 9 de Rocha acá, y uno de los libros que recomendamos, y nos empezó a escribir mucha gente, amantes de las plantas, y algo muy curioso, que era gente como que con un reciente contacto con las plantas, ¿viste? Lo digo, empezás tímidamente ahí con un malboncito, una plantita, y te empezás a animar, y es como un vicio que crece, seguramente te pasó el mismo proceso, que empezás como a probar, a experimentar y a ver la maravilla del crecimiento y de la evolución de muchas plantas. Y en el libro me parece que, ahora un poco lo dijiste, pero tiene algo de diario de pandemia, tiene la parte de ensayo de botánica, yo creo que también está, y tiene una parte literaria que es muy hermosa, muy conmovedora, que es la relación tanto tuya como de otros escritores con las plantas. De todas esas dimensiones, ¿a vos cuál fue? Bueno, un poco ya lo empezaste a contar, pero ¿cuál fue la que no esperabas, la que no te imaginaste que había un mundo tan intenso atrás? Eh, pues lo de los escritores es muy impresionante. Por ejemplo, descubrir que gente como Emily Dickinson, pues que hizo su herbario a los 8 o 9 años, o como Horacio Quiroga, por ejemplo, que llevó un herbario muy rigurosamente, fue muy impresionante, pero quizás lo que más me sorprendió fue la indagación en la cultura popular, sobre todo en la ciencia ficción de, digamos, la década del 20, del 30, del siglo XX, es una ciencia ficción que empezó a extenderse mucho en revistas, las que se conocían Sí, como claro. Pulp Magazines, y en esas revistas la idea de que las plantas podrían vengarse de nosotros muy potente. Y esa idea me pareció muy llamativa porque, bueno, el ambientalismo, el ecologismo han difundido un poco una idea y como medio buenista de que las plantas son bellas, son muy hermosas, tenemos una relación armónica con ellas, pero también hay otras figuraciones donde las plantas tienen como una especie de enemistad, Claro. se vengan como de lo que estamos haciendo ambientalmente y eso me pareció toda una sorpresa, porque en la literatura, en el cine, en el arte, aparece también como una especie de antagonismo Sí, sí, y eso claro. Yo leyendo el sí, libro veía eso y también hay una suerte de resistencia, ¿no? Como cuando uno ve en una ciudad, en una pequeña grieta con tierra, crecer una plantita, o bueno, esto que decía también, o inclusive pasó en pandemia, ¿no? Que empezaron animales que no veíamos nunca o plantas que no veíamos nunca, la gente se retiraba y empezaban a aparecer plantas, arbustos, jardines que crecían hasta donde normalmente nosotros se lo impedimos. Hay uno de los textos también que me gusta mucho, el tema de las plantaciones de coca, que tenés acá, que es uno de los primeros textos, y hay buenísimo, y es hermoso también el tema de cómo elegiste contarlo, el diseño del libro, porque son casi como relatos, cuentos que tienen como esa atmósfera en común, pero también se pueden como disfrutar y leer por separado, en cierta forma, ¿no? Tiene algo de diario, pero tiene algo también de libro de relatos, de libro de cuentos, que es como un libro que encierra muchos libros. A mí eso me pareció fascinante, aparte del hallazgo, lo típico, aparte que lo es cuando lo ves plasmado, decís, pa, lo teníamos enfrente, están acá, todos tenemos plantas y qué logro. Te iba a preguntar,
específicamente de la pandemia, bueno, vos tuviste la suerte de, todos pasamos diferentes cosas que nos dio, que nos quitó a nivel individual y a nivel colectivo. En tu relación universitaria, digamos, como profesor universitario, que es algo que hemos hablado mucho en la universidad, ¿te parece que a las generaciones de estudiantes les dio y les sacó cosas la pandemia? Seguramente sí, pero ¿qué te parece que le dio y qué te parece que le sacó este evento que vivimos, que yo creo que todavía no pasaron los años suficientes para estudiarlo, pero ¿qué intuís que pueda haber pasado? Pues yo creo, fue una cosa que pensé recién estábamos saliendo del problema, y es que creo que la pandemia instaló una pregunta: ¿por qué era lo esencial? ¿Qué era lo más importante de la vida? Claro, Y creo que esa obligación de funcionar un poco con lo mínimo hizo entender qué era lo más importante. Por ejemplo, en el caso de la educación, no sé cómo lo viviste vos en tu universidad, pero digamos a nosotros nos parece que se valorizó mucho el problema del contacto físico, el problema de la presencia, ujú, como que entendimos que el problema de la educación no era solamente un problema de transmisión, sino encontrarse. La claro, universidad, por ejemplo, era un lugar muy importante para mucha gente más allá de lo académico. Entonces creo que eso persiste. Yo creo que eso nos lo claro. dejó la pandemia. Fíjate, por ejemplo, que en la medicina vivimos mucho tiempo, no sé, entendí que trabajas en Ontología, sí. odontología. eh, bueno, la especialidad médica, por lo menos en Colombia, ha tenido como un estatus mucho más grande que la Claro, medicina general, por ejemplo, pero creo que la pandemia puso de relieve la importancia de la atención inmediata, la atención de claro. urgencias, y yo creo que eso se vio en otros órdenes de la vida. El problema, creo yo, lo, lo que, lo que ocurre es que tal vez no aprendimos muchas cosas. Sí, sí, nos cuesta un Y, poco esa parte. Sí, y claro, entonces creo que el gran concernimiento ambiental que hubo en la época, que ya parece tan lejana, pero eso pues ocurrió ayer finalmente, no parece haber dejado, digamos, como una gran huella. Pues un periodista colombiano decía como, bueno, salimos de la pandemia, excelente, ¿qué se nos ocurre? Pues una claro. guerra en Ucrania, por Sí, ejemplo. sí, Qué sí, bien, sí. excelente, no hay mejor manera de Claro, estrenarse claro, de de nuevo. demostrar, no hay mejor moraleja de mostrar lo que aprendimos. Pero no, y Sí, reestrenar como en la vida normal, ¿no? claro. Te quería preguntar también otras obras tuyas. Yo hoy reivindicaba de corazón los ensayos, sobre todo este tipo de ensayos que son tan lindos de leer, que están tan bien escritos más allá de la sabiduría que requiere, del conocimiento que requiere hablar sobre algo. Aparte cuando está bien escrito, como que es un placer desde el punto de vista literario, porque los ensayos a veces asustan. Yo voy a leer un ensayo y uno dice, tenés que ser casi un especialista, cuando al revés inclusive, ¿no? Pero tenés otros, entre el delirio y geometría, la poética del esbozo, los límites del índice. Este, contame un poco las dos cosas. Primero, de tus libros de ensayos anteriores, hay una especie de esbozo de dónde salieron y cómo vivís, ya que, además de escritor, evidentemente sos ensayista, esto que pasa ahora de que encontrás gente que habla sin tener idea de lo que está hablando, que en los medios de comunicación, calculo que en Colombia será acá, pero acá en Uruguay es tremendo, y cuando escuchamos de otros lados decimos, que gente hablando de cosas que no tienen idea, intentando usar el sentido común primario, los dos conocimientos que escucharon por ahí, y a suerte de Google, ¿no? Buscando, tirando preguntas a Google para ver si logran algo para decir que tenga un mínimo interés. ¿Cómo lo vivís vos, que haces justamente lo contrario, que es trabajar en profundidad un tema para poder plasmarlo en algún lado? ¿Y cuál de tus ensayos, de qué hablaron y cómo fue que encontraste esos caminos? Me gusta mucho lo que dijiste atrás sobre que el ensayo es como una especie de metagénero, un género donde caben otras cosas, donde uno puede encontrar historias. Eso para mí es importante porque en América Latina, por lo menos, acá también, pero sobre todo en el Río de la Plata, por ejemplo, existe una tradición que es como la tradición del libro monstruoso. Claro. Ese libro donde caben otras cosas, donde hay como cuentos, novelas, reflexiones.
y es un género muy versátil que te permite ir, digamos, como del trabajo profesoral, investigativo, a una cosa pues un poco más divulgativa. Mi libro trata de muchos temas, trata de botánica, trata de literatura, trata de arte contemporáneo bastante, pero creo que es un libro que puede leer cualquiera. Y en esa tensión creo que es donde está el mérito del ensayo, ¿no? Porque si bien está esa amenaza que describís muy bien, digamos, como del diletantismo, de la superficialidad, pues también está el otro problema, y es que la academia por momentos es muy endogámica, muy abstrusa, Claro, y claro, lo no remonta. siempre un especialista es capaz de escribir, digamos, para un grupo de lectores más amplio, ¿no? Los textos que acabas de mencionar, pues la mayoría de los casos buscan ese registro intermedio, es decir, que sean textos donde hay investigación, donde hay trabajo, pero donde hay también un esfuerzo de articulación literaria, ¿cierto? Que hay, digamos, como un esfuerzo de factura literaria. Y por ejemplo, entre delirio y geometría, que es una frase que tomo de un libro de Saer, de Juan José Saer, que me gusta mucho, que es El río sin orillas, Ujú. es un libro como de ese corte también. Trato de abordar una cosa que teóricamente se ha estudiado, que es la relación entre la palabra y la imagen. Este es un libro que trata fundamentalmente de los libros ilustrados, Wow. pero está pues en una clave mucho más poética. Es un libro también con anécdotas infantiles, tiene, digamos, una recreación del momento en que yo aprendí a leer. En fin, está esto. Los límites del índice es un libro sobre lo fotográfico, sobre la imagen fotográfica en el arte contemporáneo. Y la poética del esbozo es un libro sobre el ensayo. Claro, Es un libro sobre el ensayo precisamente, y qué el lindo. título viene de la idea de que el ensayo es un esbozo precisamente. Es una cosa como a medio terminar, donde están tus impresiones y donde el rigor está más en la imaginación que Qué en los hermoso. datos duros, digamos, ¿no? Qué hermoso, me parece una maravilla. Efren, dos preguntas esenciales, que cuándo venís a Uruguay, qué tenemos que hacer para traerte y hacer este tipo de charlas, pero en vivo, ya que hablamos del vivo y del contacto, vamos a hacer, si tenés planificado venir, hablaremos con los amigos de Criatura Editora para ahí que se la jueguen ahí con un viaje para acá, para Montevideo. Y después, ¿qué estás escribiendo? Porque pasa mucho en los libros, ¿no? Que ya estamos hablando de un libro que vos me dijiste, cuando te querás acordar, tiene un par de años para vos, o sea que estarás metido en otros bailes. Contame un poco en qué estás. Pues te cuento que es posible ir a Uruguay, a Bien, Argentina, a Brasil, porque el libro tiene, digamos, un proyecto de edición en varios países, vamos. ¿cierto? En este momento, pues hay 5 ediciones hechas, que son la edición colombiana, la edición venezolana que hizo Libros del Fuego, la edición uruguaya de Criatura, está la edición ecuatoriana del Fakir y la edición argentina de Godot. Entonces creo que una vez esas Preciosa ediciones editorial también, sí, conocemos. estén hechas, pues probablemente pasaré por allá y seguramente te visitaré y nos veremos. En Vamos. este momento sigo con lo de las plantas y estoy haciendo algo por encargo. En Colombia tenemos una novela que fue muy importante, que es nuestra gran novela de la selva, La Vorágine. Es una novela de 1924. Ajá. Entonces, bueno, vamos para el centenario de La Vorágine el otro año y estoy haciendo un diario de lectura de esa novela, Qué y el lindo. objeto del diario son las plantas. Es una cosa sobre la destrucción de las plantas, la explotación del caucho, Uh, y bueno, ese es el proyecto en el que estoy en este momento. Es un proyecto como experimental porque también tiene un trabajo con artistas, con ilustración. Entonces hermoso. creo que será una cosa ilustrada, vistosa, que me tiene muy animado, pero Maravilla. trabajando mucho también. Maravilla. La del estribo, como se dice por estos lados, que es la pregunta así antes de que te subas al caballo y te vayas, la del estribo que me gustaría hacerte, también son dobles. Son dos preguntas. Porque uno, yo cada vez que encuentro un artista aprovecho para que nos gusta mucho contagiar a los jóvenes para que se animen a ser artistas. Y estamos en un mundo en que el discurso es casi el contrario, ¿no? No, es horrible, te vas a morir de hambre, no vas a poder prosperar. Este, nos gustaría bueno, que nos contaras un poco tu vivencia como escritor en Colombia y ya de paso
que es la segunda parte de la pregunta, que nos hables un poco del panorama colombiano y si sabes algo latinoamericano, pero sobre todo el colombiano, cómo es para un escritor estar por esos lados. Bueno, la tarea de la literatura es una tarea de por sí difícil, pero es muy, muy gratificante. Hay una frase de un curador suizo, ya murió, llamado Harald Seemann, que a mí me gusta mucho. Seemann decía, la intensidad siempre encuentra su medio. Entonces creo que si tienes algo que decir y crees realmente en que lo debes decir, vas a encontrar cómo, ¿no? El panorama literario en América Latina y en Colombia a mí me parece muy interesante, o sea, me parece uno de los panoramas potentes del mundo y creo, no sé cómo lo ven en Uruguay, pero creo que hay un interés muy grande en la ¿Sí? literatura latinoamericana en otros contextos. Es un buen momento para la literatura latinoamericana, para la traducción de obras. Y creo que yo tengo 48 años, pero veo una generación de escritores más jóvenes muy empeñada en sacrificar los moldes, digamos, de la literatura más o menos tradicional. Recordad que siempre la novela ha tenido como una hegemonía fuerte en el mercado literario y estamos viendo en el último tiempo, lo veo en Colombia, lo veo en Chile, que es un país con el que tengo mucha relación, al que he ido, un gran interés en el ensayo y en la crítica como formas literarias. Y yo creo que eso es muy, muy saludable para el campo literario, no porque la novela sea un género al que haya que despreciar, pero creo que sí, digamos, la centralización del esfuerzo editorial en la novela, como el género Claro. superventas, está recibiendo una contestación muy interesante. Y lo interesante, digamos, es que el ensayo está siendo abordado como una posibilidad literaria. Entonces creo que libros como el mío se están viendo y hay un gran interés en temas que van más allá de lo humano. Creo que hay libros. En Colombia, por ejemplo, pasamos, digamos, como el gran tema de las drogas al tema de la minería ilegal. Entonces, digamos, la preocupación por la tierra, eh, digamos, como por la extinción, por el impacto al medio ambiente, por la extracción de minerales, es muy importante. Y estamos empezando a ver esos temas en la literatura que se está haciendo. Y lo noto también en otros países de América Latina. La llamada crisis del antropoceno creo que nos va a dar una literatura muy juiciosa y muy interesante, que seguramente se va a traducir. Eso es lo que yo pienso. Maravilloso. Efren, muchísimas gracias por estar esta mañana acá con nosotros. Y nada, te tomamos la promesa esa de la visita y felicitaciones de vuelta por esta hermosura de libro sumario de plantas oficiosas. Y un gustazo haber hablado contigo. Muy bien, Joaquín, gracias a vos y espero que nos veamos muy pronto allá. Un abrazo.